Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Mujeres en Agricultura. Hoy día vamos a hablar de economía y tenemos una gran invitada. Está con nosotros Elisa Cabezón, ella es economista, magíster en economía de la Universidad Católica, miembros de la red Pivote, que es algo muy especial, es un laboratorio de incidencia pública, innovación y métodos de experimentación, y directora ejecutiva del Observatorio de Perspectivas, Empleo y Pensiones también de la Católica, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. Hola Magdalena, muchas gracias por estar acá. Sí, mira, Pivote es la novedad, ¿cierto? Un observatorio de políticas públicas que fundó Bernardo Larraín el año pasado. Yo me integré en marzo de este año. ¿Qué es lo que busca hacer Pivote? Pivote busca hacer un espacio en que una los diferentes grupos de la sociedad. Que uno percibe que en la sociedad hay diferentes grupos que últimamente no hablan mucho entre sí. Y eso se manifestó mucho en el estallido social, ¿cierto? En el 18 de octubre del 2019. Quedó más claro ese. Por una parte tenía a los académicos, ¿cierto? Que hablan como desde la nube. Que hablan de la nube, de la universidad. Del Olimpo. Hablan, claro, del Olimpo. Tienen sus papers, sus seminarios, pero da la impresión de que hablan entre ellos. Y cuando tratan de hablar de las implicancias de políticas públicas al público, o no los escuchan mucho, o no los entienden mucho, o no les creen mucho. Entonces están como ese grupo ahí, lo académico, que está un poco más aislado. Luego está la sociedad civil, ¿cierto? Y están los policy makers, que son los políticos, los encargados de implementar las políticas públicas. Entonces nosotros queremos hacer Pivote un espacio para que del mundo de la academia todo ese conocimiento, por una parte, decodificarlo y explicarlo, bajarlo a la ciudadanía para que lo entiendan en simple, para que entiendan cómo funcionan las políticas públicas en Chile, cómo funcionan en términos básicos de economía, y así crear este puente más de confianza entre lo más académico y la sociedad civil, y a la vez conectar también ese conocimiento con los policy makers. O sea, con la bajada que podría ser ley, por ejemplo. Claro, una bajada ley, una implementación de una política pública, que incidir en políticas públicas. Y además también la sociedad civil también tiene mucha experiencia que aportar, no solo los académicos tienen que aportar, también la sociedad civil, los empresarios, las fundaciones, la gente que trabaja en el día a día tiene mucho que aportar a las políticas públicas. Entonces también la idea es recoger la experiencia de la sociedad civil y conectarla también a este programa de incidencia y tratar de llevarlo también a los policy makers. O sea, básicamente lo que ustedes están haciendo es conectar el pensar con el hacer y con el haciendo, porque se están haciendo muchas cosas, sí, en el día a día. Y que de alguna manera esas dos cosas conversen. Un poco, tal vez, una de las cosas de esa separación, que creo que Pivotes iba a cumplir una labor fundamental, porque es esencial que estén unidos, pero una de las cosas que dejó muy clara esa separación es la visita que tuvimos recién de Mazzucato, hablando como desde el Olimpo y diciendo que iban a experimentar con nosotros. ¿O no? Sí, fue una muy desafortunada frase de Mazzucato, pero un poco sí. Hay diferentes partes, bueno, esta impresión mía, pero en política hay diferentes como sectores que escuchan mucho a los académicos de afuera, ¿cierto? Al académico de Europa, como el Mazzucato, de Estados Unidos, ¿cierto? Y yo encuentro también un poco, oigan, no escuchen tanto Europa, no escuchen tanto Estados Unidos, a las universidades de Stanford, Harvard, escuchen también a la calle, a la gente en el día a día, a las pymes, a los pequeños emprendimientos. Esa gente sabe muy bien cómo funcionan las políticas, cómo funciona la realidad. Cómo funciona la realidad en Chile, cuáles son sus trabas, cuáles son sus desafíos. Más que escuchar a la gente que está afuera, escúchenlo acá. Y un poco pasó también con el plebiscito de salida. Yo creo que el plebiscito de salida se enfrentó mucho a eso. Uno escuchaba mucho, incluyendo a la Mazzucato, muchos académicos de afuera, que hablaban de votar a prueba, que era la constitución del futuro, que va a llegar a Chile a un mundo desarrollado, y hablaban de afuera. ¿Y qué pasó? La gente que estaba en Chile, en el día a día, decía, esto no me representa a mí. Esto a mí no me calza. Y esta es la votación, un 62% rechazo y un 38% de apruebo. Un poco eso te muestra también de que también hay una desconexión entre este mundo más académico de afuera con la realidad chilena. Entonces Pivote que hacer un espacio en que podamos encontrar un punto en que la sociedad civil, el emprendimiento, las personas, los trabajadores se conecten con las políticas públicas en Chile, puedan aportar, y que a la vez también los académicos, desde su experiencia, desde sus datos, sus investigaciones, también puedan aportar. Es básicamente también poner no solo la conexión, sino que un cable a tierra, un sentido de realidad, porque un poco lo que tú
acabas de manifestar respecto a lo que pasó en el plebiscito de salida, es que, claro, tú tienes los intelectuales de afuera que tienen una agenda ideológica, es decir, tienen una idea que quieren convertir en realidad, así como el zapato de la Cenicienta. ¿Tú te acuerdas cuando se lo ponían las hermanastras? Claro que les cabía, pero había que hacer, en el fondo... mantequilla bueno, va a ponerse. de hecho, en el cuento original tú sabes que una de las hermanastras se corta el pie. ¿Ah, sí? Pero sí, claro, el cuento original es tremendo. Lo que pasa es que Disney hace que el pie le quede un poco doblado para que no sea algo tan terrible, pensando que, comillas, los cuentos son para niños, aunque los cuentos no son para niños. Bueno, Disney, todos estos cuentos, Hansel y Gretel, Blancanieves, Cenicienta, la versión verdadera es muy cruda. Es muy cruda porque lo que busca es enseñar a no niños, sino que, como diría Tolkien, a niños de 0 y 99, a 99 años, es decir, al ser humano, el sentido de realidad. O sea, Caperucita es: no vayas al bosque, el bosque es un lugar de outsiders, un lugar de peligro, y si vas a pasar por el bosque no vayas mal vestida, no vayas de rojo para que te vean. Claro. Básicamente eso es como que tú digas, vas a ir a un sector en una ciudad peligroso, trata de no ir de noche y trata de no notarte, claro, o trata de no ir. Básicamente algo que enseña hasta hoy día. Sí, mira. ¿Viste? Bueno, chicas, siempre me da la atención lo duro que eran los cuentos de... Bueno, pero tú bien sabes que hay veces que hay que hablar duro para llamar la atención. Y yo creo que ahí, bueno, pivote en el sentido de realidad, la realidad implica que hay veces que hay cosas que a la gente no le gusta escuchar. Da risa, porque yo soy una convencida de que a la gente le gusta que le mientan. ¿Ah, sí? Ah, claro. O acaso o se autoengañan también. Bueno, pero por ejemplo, cuando tú te vistes para salir y le preguntas a una amiga cómo me veo, ¿qué quieres? ¿Que tu amiga te diga la verdad o que quieres que te diga lo que quieres escuchar? Por comodidad, que me diga lo que quiero escuchar, ¿no? Bueno, por supuesto, pero a eso claro, lo que apunto. Sí. Entonces, ahora, una de las cosas que ustedes han estado trabajando y que preocupa a la ciudadanía un poco, y también tratemos de bajarlo y explicarle a la gente, porque una de las cosas que está hoy en el debate es el tema de pensiones, porque va a entrar ahora a trámite un proyecto de ley, que es un proyecto de ley, sin embargo, parece ser como la reforma que anuncia el gobierno como que va a ser realidad, pero tiene que pasar todavía por discusión. Y esto que están presentando, que pareciera ser que apunta más a destruir la participación de los privados que realmente aumentar las pensiones, pero claro, juega con las promesas, con las expectativas de las personas de que les va a subir la pensión. ¿Por qué el proyecto? ¿Cuáles son los puntos a favor que podría tener ese proyecto y cuáles son los puntos que en realidad podríamos decir un pato medio cojo y bastante más ideológico que real? Mira, yo hablo por parte del proyecto. Entró ayer al Congreso. Sí. Tiene 400 páginas. Así que hay que leerlo y hacer esa pega. Pero, mira, yo no tengo un pero principal al proyecto. El principal pero es que este 6% extra, que viene primero que viene el sueldo de trabajadores, pero lo paga el empleador, ¿cierto? Es que hay un punto que vamos deteniendo en los distintos puntos. La primera gran falacia: no se preocupen, lo paga el empleador. ¿Eso existe? No, eso no es cierto. Eso por un tema de elasticidades, esa plata que paga el empleador se va a traducir a menor sueldo líquido del trabajador. Se traducen dos cosas: o que se traduce en menor sueldo líquido para el trabajador, o que el empleador va a tener que contratar a menos personas. O sea, el empleador tiene una cantidad de plata y va a tener que ajustar esa plata que tiene a la realidad 6%. Nueva, que en rigor podríamos decir es un impuesto al trabajo. Un impuesto al trabajo. Entonces, son dos opciones: o ese 6% se traduce en que el empleador va a tener que contratar menos trabajadores porque tiene menos recursos, o que se traduzca en que se traduce en menos sueldo líquido que le paga a sus trabajadores. Yo creo que va a ser una mezcla entre los dos y depende de cada caso donde se pronuncia más cada efecto. Pero sí o sí va a afectar a los trabajadores. Eso de que viene del trabajador, que es un impuesto, una cotización patronal, le dicen, que viene del empleador. Entonces, como viene del empleador, no es del trabajador, es del empleador, y por eso va a este 6% adicional. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que sí es plata que proviene de los bolsillos de los trabajadores, y yo creo que los trabajadores tienen derecho de opinar sobre qué va a ocurrir con este 6% extra. Y qué bueno que estamos en democracia y que eso se traduzca en el Congreso, que sí, cada diputado, cada senador escucha a su gente y digan lo que la gente, su sector les dice sobre ese 6% extra, que es lo que quieren. Si la gente quiere que se vaya a solidaridad, bacán.
Si las personas quieren que se vayan a las cuentas individuales, hay que escucharlo. Si Pero quieren un mix, hay que escucharlo. ahí hay un Entonces, tema, porque efectivamente la ciudadanía el 4 de septiembre habló, y en gran parte una de las cosas que incidió muchísimo fue precisamente el movimiento Con mi plata no, y que si tú ves las encuestas hoy día, la gente quiere que esa plata sea propia, y cuando decimos propia, saben lo que significa ser propia. Los retiros dejaron más que claro que la plata sí existía, recordemos que hay gente que decía que no existía, Sí. y que no se iba a poder sacar. O sea, la plata sí existía y sí era propia. sí, ahí se quedó muy manifiesto de que esa plata, el 10% de los trabajadores, están en sus cuentas. Y era plata real, que estaba invertida en el mercado financiero y estaba rentando. Su plata, con su dinero, que es lo que hacen las empresas privadas, la AFP, usan ese dinero para, para que los trabajadores compren acciones afuera, para que los trabajadores compren deudas y así esas acciones, esas deudas en el futuro le devuelvan los intereses correspondientes. Crezcan. Es plata del trabajador, no son de las AFP. Las AFP solamente la administran. Lo que pasa con el 10% actual, yo lo encuentro muy bonito personalmente, porque democratiza el mercado de capitales. Sí, pues. Permite que los trabajadores de cualquier nivel de sueldo, con su 10% de sueldo, puedan participar en la compra de acciones, puedan participar en la compra de deudas, puedan introducirse en el mercado financiero y ser pequeños propietarios. O sea, podríamos de esto, decir que todos los este chilenos mercado. son inversionistas. Todos los chilenos que tienen dinero en su cuenta Bueno, individual todos de la los que AFP, cotizan. lo que cotizan, son inversionistas. Y el mercado de capitales, y es un poco una ventaja que tiene con el sistema de reparto, ¿ya? El mercado de capitales, en el último año, en los últimos 40 años en Chile, y también se ve en Europa, renta más, crece más que los salarios. Entonces eso permite que las personas, que sus ingresos, ¿cuáles son sus principales ingresos en Chile? En un lugar promedio, el sueldo, ¿cierto? Sí. Y van mejorando, mira que su sueldo va creciendo. Pero además los formales tienen este 10% que está en el mercado de capitales, que renta más, que crece más que su sueldo. Entonces esto les permite participar en este mercado de capitales y enriquecerse a lo largo de su vida laboral con esta participación. Yo lo encuentro muy bonito. Hay gente que lo pone como una caricatura mala del capitalismo, de que usan la plata de los trabajadores para financiar a la empresa. No, esta plata de los trabajadores, ellos son dueños parte de estas empresas, una porción chica, pero son dueños parte de estas empresas y permiten que sus recursos, sus ahorros vayan creciendo en el mercado. Por supuesto. Entonces, yo lo encuentro, personalmente me gusta harto, encuentro que eso de democratizar el mercado de capitales, que la gente acceda a él, algo que hay que proteger en Chile. Ahí hay una de las cosas que un poco apunta todo lo que estamos viendo hoy día, es, bueno, aumentar la cotización, porque ciertamente cuando se hizo el cambio, y eso ya lo decían todas las comisiones, el 10% es poco. Y fue poco, pero además este sistema, que aunque renta muy bien, y las AFP han invertido muy bien esas platas, porque ciertamente una persona que ha cotizado de 100, podríamos decir 70, son rentabilidad. Pero el gran problema del sistema es que hay gente que no ha cotizado o que ha cotizado pocos años, tiene las llamadas laguna. Y ahí hay un tema que esta reforma no se hace cargo porque sube la cotización, pero ¿qué pasa con el empleo formal? Ahí hay un tema bien interesante. Sí, el empleo formal, esto yo lo he dicho varias veces, cuando un mensaje que quiero dejar siempre muy claro: bajo cualquier sistema de pensiones, bajo cualquier reforma que quiera hacer el gobierno, que quiera hacer el Congreso, que queramos implementar desde afuera, bajo cualquier sistema, las pensiones no van a ser buenas de manera sustentable sin empleo formal. El empleo formal, a través de las cotizaciones de los trabajadores formales, se financian las pensiones. Es la fuente para financiar los ahorros provisionales. Si no hay empleo formal, si el empleo formal es bajo, no vas a tener buenas pensiones en Chile. No lo vas a tener. Entonces, ahí va con la segunda patita que yo tengo con el pero que tengo con esta reforma del gobierno, que ellos quieren que este 6% adicional, ¿cierto? Actualmente un 10% que uno cotiza, quieren incrementarlo un 6% más, ¿cierto? Que el 6% adicional que viene de los sueldos de los trabajadores, quieren dirigirlo a un fondo colectivo, un fondo nacional, para aumentar las pensiones. Lo que estás haciendo ahí es que estás usando plata del empleo formal para subir las pensiones, que es un empleo formal que es muy bajo. Le estás cargando más la mano
a los actuales trabajadores formales para financiar las actuales pensiones. Entonces lo que estás haciendo ahí es como que te estás incrementando el problema de por qué las pensiones son bajas. En Chile el problema de que las pensiones son bajas es porque el empleo formal es bajo. Cotizamos poco, hay pocas lagunas. El porcentaje de los chilenos que cotiza es muy bajo en relación con los países desarrollados que siempre queremos mirar. Y si ahora queremos que ese 6% extra se use para financiar una parte de las actuales pensiones, lo que tú haces es entregarle más peso a este empleo formal, tanto a las pymes, a las empresas como a los trabajadores. Entonces iría en sentido opuesto. Esa es mi opinión sobre esta reforma. Ahí un poco dejar si te estoy comprendiendo y un poco para bajárselo también a todas las personas, pero básicamente lo que tú estás diciendo es que, bueno, si vamos a subir la cotización, esto es un impuesto al trabajo. Al ser un impuesto al trabajo, probablemente o van a bajar los salarios de los empleados que tienen o van a despedir personas. Ahora, si despiden personas, baja el empleo formal. Eso significa que van a ser menos los que van cotizando y a esos menos les cargan la mano para supuestamente todos los más. Exacto. Y esto es, en el fondo, podríamos decir... una bola de nieve. Claro, exactamente. O sea, no solucionaría el problema. Sí, va por ahí. Yo creo que, dado que Chile... Mira, voy a poner un poco de cifras para que haya una dimensión de cómo es el empleo formal en Chile respecto a los países de la OECD. Eso. Que siempre a la gente le gusta decir... Queremos tener la salud de la OECD, queremos tener las pensiones de la OECD. ¿Ha sido nuestro drama compararnos con la OECD? ¿Cómo? ¿Ha sido nuestro drama? Porque tal vez es un mundo tan distinto a nosotros que... Yo creo que no es correcto compararse. Siempre hay que compararse poniendo muy en cuenta cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas respecto a la OECD. Lo peor que puedes hacer cuando tú te comparas con un país desarrollado es que implementes elementos que agudizan tus debilidades y debilitan tu fortaleza. Eso es lo peor que puede pasar. Mira, ¿qué es lo que ocurre? En las encuestas como internacionales, para hacer comparación, se considera que una persona está en edad de trabajar si tiene 15 años más. Así se hacen las comparaciones internacionales. Toda la gente en Chile o el resto de los países que tiene 15 años o más de edad está en edad de trabajar. En Chile, el porcentaje de la población que está en edad de trabajar y que cotiza, que trabaja formalmente, es un 37%. Échale cuánto es en la OECD. ¿Qué porcentaje en la OECD la gente en edad de trabajar cotiza formalmente, aporta a las pensiones? 51. Sí, 51. lo sabía. Ah, ¿sabes? 51%. Lo sabía, por eso ahí se da trampa. De un 37 a un 51. Son 14 puntos de diferencia. Es un mundo de diferencia. Entonces, los europeos tienen más ingresos laborales, más ingresos formales para financiar las pensiones. O sea, tienen más trabajadores cotizando, lo que permite que lo que se acumula es mucho más. Exactamente, tiene mucho más plata, más recursos para pagar las pensiones. En Chile es mucho menor. Entonces lo que hay que hacer en Chile es, hay que ampliar esta base del empleo formal. Hay que fortalecerlo, que más gente trabaje formalmente. O sea, nosotros tenemos un doble problema ahí por la cantidad. Voy a darte dos ejemplos, está bien. Aquí tenemos en el fondo 37, dijiste que era. 37%, ya, sí. 37%, queremos que el 37% financie al 100% de los jubilados. Eso por una parte. Pero por otro lado tenemos el problema de tributario, porque nosotros global complementario, es decir, el impuesto sobre los sueldos, lo paga un porcentaje muy pequeño de la población y eso queremos que en el fondo financie también todo. O sea, en los países de la OECD, ¿cuántos pagan impuestos a la renta? Diría que es muy extensivo y muy distinto al caso chileno. Claro, exactamente. Además está el tema de los impuestos. Y en Chile los impuestos lo pagan principalmente las empresas. Entonces también hay que hacer hay que ayudar también a las empresas a que se formalicen. Y ahí está el juego, ¿cierto? Hay un trade-off. Una parte tú quieres que más gente pague impuestos, aumentar la recaudación de impuestos, pero a la vez ese sistema de impuestos en Chile no puede ser tal que si una empresa se formalice, le quiten la gran parte de su ingreso, o sea, le caigan todas las penas del infierno. Porque ahí las pequeñas empresas van a buscar no formalizarse. Entonces hay que tener un sistema en que permita que las empresas se formalicen y no le caigan todas las penas del infierno, o sea, que se puedan integrar de a poco y de ahí de a poquito ir aumentando esta base, ¿cierto? Esta base de empresas y trabajadores formales que vayan aportando con su impuesto. Y con eso también aumentáis la base de los trabajadores formales que con sus cotizaciones aporten a la pensión. Lógico. Ese es el gran desafío que hay que hacer.
Bueno, en Pivote estamos armando una mesa de trabajo sobre empleo formal, sobre cómo aumentarlo, cuáles son las trabas en Chile sobre la informalidad. Y esta mesa está formada, bueno, por académicos, por gente de fundaciones, por también personas que pertenecen que provienen del mundo sindical. Entonces ellos conocen mucho mejor la parte de legal, o sea, la otra vez nos juntamos con dos señoras que venían del mundo sindical, que eran líderes del mundo sindical, y nos dieron una cantidad de papitas, de leyes que perjudican el empleo formal, que desincentivan la contratación, que perjudican al empleador o que perjudican al trabajador. Son puras leyes que uno podría ir mejorando. Bueno, ahí tú te das cuenta que el espíritu muchas veces de la ley, o lo que busca la ley, termina generando lo contrario. Sí. Vamos a un ejemplo práctico que nos compete a nosotros, que estamos en Mujer Agricultura, pero por ejemplo hay muchas leyes que supuestamente son para protegernos, pero que finalmente nos perjudican. Vamos, por ejemplo, a leyes concretas. La ley de la sala cuna. Exacto. Las empresas tienen que, después de 19 creo que, tienen que tener una sala cuna. No tienen 19, tienen 18. Claro, y ahí quedan. Y ahí quedan. No, y hay mucho más. Hay una... De entrevistarla, tal vez ya la entrevistaste, no sé, pero No. Francisca Yuneman, ¿Ya? ella se maneja perfecto con el tema de las leyes a nivel de empresa y sabe muy bien estas leyes que es como un boomerang, que es para ayudar a la mujer y se le devuelve. Se la devuelve. Y también dice que hay leyes que benefician a las mujeres, pero que no se están aplicando en la empresa y que están. Entonces hay mucha reforma, la gente quiere reformar, pero no hay que reformar. Hay leyes actuales que ya pueden ayudar a hacer mucho. Hay que aplicar, básicamente. Y hay que aplicarlas o hay que exigirlas, hay que informarlas. Entonces, yo también me junté a hablar con ella y me explicó algunas leyes. Y la Francisca también trabaja en la mesa de formalidad de Pivote. Mira tú. Está ahí trabajando con nosotros sobre todos estos temas. Ella está muy enfocada en la parte, la formalidad de la mujer, que la mujer se incluya más en el mundo laboral formal. Por supuesto, además que dentro de pensiones, cuando nosotros hablamos de pensiones y hacemos la separación entre la situación hombres y mujeres, hay un abismo. Y ahí particularmente porque están mucho más informales que los hombres. Sí, y hay el gran tema, bueno, hay un paper que hicieron para Chile y medían que las mujeres aumentaban su informalidad, o sea, que salían del mundo formal una vez que tenían su primer hijo. Porque buscan la flexibilidad. Porque buscan la flexibilidad. Exactamente, y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, ahora que están pensando leyes, y dentro de las leyes están pensando las 40 horas. Mujer, yo soy mujer, tú también, y obviamente que, por ejemplo, yo soy independiente hace mucho tiempo, y a mí no me importa ganar menos algunos meses, y me arreglo, ahora yo no tengo ni una laguna porque soy mateísima, pero mi flexibilidad y el manejar mi agenda vale oro. Yo seguro trabajo más que muchas otras mujeres y que mujeres formales de todas maneras, porque cuando uno es dueña de sí mismo, gerente general de uno mismo, claro, es lejos lo peor en ese sentido. Pero si quiero bloquearme, me bloqueo, es problema mío, yo manejo mi agenda. Y eso vale oro. Y eso es lo que las mujeres más requerimos. Sin embargo, insisten en 40 horas, que implica llegar a las 9 y salir a una cierta hora. Nosotros queremos poder decir, mañana tengo que hacer el turno y tengo que llevar a los niños al doctor, no voy a venir en la tarde y voy a trabajar otro día hasta más tarde. En fin. Claro. Sí, está todo ese desafío. Yo creo que ahí se puede hacer mucho. Bueno, hay un sector político que busca mucho eso, de mayor flexibilidad, que las mujeres sean más dueñas de su tiempo en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Y ahí está un buen debate. Yo creo que hay que aprovechar esta discusión de las 40 horas para llevar esta parte de la discusión de la flexibilidad, y eso yo creo que ayudaría mucho a las mujeres a involucrarse más en el mundo laboral. Pero también creo que hay otra traba también, tal que las mujeres necesitan más flexibilidad para atender a los hijos, pero también yo creo que el cuidado de los hijos tiene que ser más equitativo entre hombres y mujeres. Por supuesto. Tengo una anécdota de mi ex jefa, que yo quedé impactada. Yo entré a trabajar mi primera pega y me la contó en el primer mes, como su experiencia de mujer en el mundo laboral. Me dijo, yo cuando buscaba trabajo, tenía un hijo. Y estaba casada con un hijo y fue a buscar pega. A mi marido, el hecho de que era padre, le sumaba puntos. Porque las empresas decían, es padre de familia. Es responsable. Es responsable, se va a tener que quedar trabajando, no va a renunciar porque tiene que pagar cuentas, tiene que pagarle la educación a sus hijos. Entonces, él es seguro porque es estable, tiene que rendir. Ya, lo contratamos. Pero para ella, me decía, era un cacho, era 3 veces un cacho. Si el hijo se enferma en el colegio, ¿a quién van a llamar?
a la madre. Entonces va a tener que salir de alguna reunión para ir a asistir a su hijo, o los turnos, o qué sé yo. Entonces como que el hijo le da puntos al padre, le quita puntos a la madre. Le quita puntos a la madre, eso no está bien. No. Y eso es a nivel de empresa. Sí. Ojo, o sea, una parte también a nivel de hogar, que entre hombre y mujer se pongan de acuerdo y se compartan las cosas. Eso es el mundo privado, yo no me voy a meter ahí. Pero a nivel de empresa tienen esa imagen de que las madres le ponen más carga a las mujeres por ser madre que a los padres, y yo creo que ahí hay que trabajar un poco para que sea más equitativo. Ahí también hay un punto en que las leyes que supuestamente protegen a la mujer y favorecen a la mujer encarecen el empleo de la mujer, y ahí uno podría decir que esas mismas leyes debieran ser para los dos lados, y en ese sentido encarecer los dos mundos o equiparar, porque en rigor uno debería concebir que no es madre, sino que se es familia como concepto. Claro, no es más que sea familia, exacto. Hay dos padres. Hay dos padres. No hay una sola madre, hay dos padres. Y eso, una pelea cultural, pero que hay que dar el mensaje, yo creo que hay que repetirlo y hay que avanzar en eso. Y sí, yo creo que las leyes hay que un poco igualarla para los dos lados. Por ejemplo, la licencia paternal, sí, se puede avanzar harto en eso. Y hay otras leyes más. Ahí la Fran Yuneman es abogada y ya se ha metido harto de temas y tiene harto opiniones sobre este tema de las leyes laborales que perjudican a las mujeres y que se podrían hacer para que sea más balanceado entre hombre y mujer. Hay mucho que avanzar en Chile, mucho. No, sin duda. Volviendo un poco a la reforma de pensiones, una de las cosas que se plantea es que ya este 6% va a ir supuestamente, comillas, y pongo las comillas, de cargo del empleador, así que no se preocupen, ya sabemos que lo paga las personas, nunca lo paga el empleador, o sea, sí lo paga, pero lo recauda, lo mismo que el IVA, un poco como es un impuesto. Ya, entonces, pero de ese 6%, una parte, un 70% nos va a cuentas, comillas, personales, que no son individuales, son nocionales, es decir, vale por, básicamente, y el resto va en rigor a reparto. Sí. Un poco considerando esa situación, ya vimos que van como un poco en contra de lo que la ciudadanía realmente quiere. Pero supuestamente en ese 70% del 6% van a poder competir entes nuevos, porque desaparecen las AFP. Cuando uno ve esto, lo primero que te llama la atención es que desaparecen las AFP cuando vimos que en rentabilidad lo hacen bien, bajo un supuesto de que el Estado es mejor que los privados para todo, para administrar, para atender a los clientes, porque ellos buscan separar las inversiones de la atención al cliente y se quieren pasar literalmente por donde quieran la experiencia, ya que hablamos de la experiencia de esta disociación del mundo que hace las leyes y el mundo real, la experiencia de todos los años que las AFP han tenido. Yo me pregunto si el IPS podría haber pagado el 10% con la celeridad que lo hicieron las AFP. Sí, esa es la gran pregunta que está en el debate. Sí, mira, el 10% entonces está así. El 10% pueden competir entes privados como la AFP y se va a agregar un ente estatal y también nuevos privados que puedan competir. Y pero nuevos privados que no son AFP. Sí, que no son AFP. Y luego está este 6% extra, que eso no hay competencia, todo eso va al Estado y lo administra el Estado. Eso es una parte. Partamos por esas cuentas nocionales, este 6%, porque hay autoridades del gobierno que le he escuchado hablar de cuenta individual y cuenta individual, porque en la encuesta la gente dice, no, quiero que todo vaya a mi cuenta individual. Y esto, lo quiero dejar muy claro, estos son cuentas nocionales. Este 6% extra es incluso este 6%, que tú bien dijiste, un 70% va a las cuentas personales y un 30% es solidaridad entre que se traspasa desde alto, más que reparto es que se traspasa desde alto sueldo a bajo sueldo, sí. Eso es. Todo ese 6% puede ir a reparto entero. Sí. El 6% entero, incluyendo el 70% del 6%. Estas cuentas personales que habla el gobierno de este 6%, son cuentas nocionales, son cuentas ficticias. No es como es para que lleves la cuenta. Es para llevar la cuenta, van registrando. Sepan cuánto tú aportaste, más que eso. Pero si, por ejemplo, hace un caso así, un poco exagerado, pero para poner bien claro el asunto. Igual que el cuento de la Cenicienta, que le cortan el pie, para dejar bien claro el asunto. Si hubiera un retiro, ¿cierto?,
ese retiro, como pasó en las pandemias, no se pueden hacer en estas cuentas, la gente no puede sacar plata de estas cuentas nacionales, de 6%, porque la plata no está ahí. La plata de Juanita Pérez no está en esa cuenta nacional. Esa cuenta nacional, el Estado usa la plata para pagar actuales pensiones, para pagar lagunas de trabajadores, para pagar diferentes cosas. Ahí tienen su plata para pagar diferentes cosas. Pero la plata no está ahí. No es que ese 6% extra, el Estado, con la plata de Juanita, compra acciones en el mercado financiero, compra deudas para que la plata de Juanita vaya rentando y Juanita sea dueña. No, la está gastando. La está gastando, no está invirtiendo la plata. Eso va a ser en el corto plazo por lo menos porque el gobierno quiere aumentar las actuales pensiones de hoy. Y para eso queda este 6% extra. Entonces, por lo menos en el corto o mediano plazo va a ser reparto. Después en el futuro tengo que leer los detalles de la propuesta, que está bien enredada, porque cuando le hacen estas preguntas a los frentes funcionarios del gobierno, ninguno puede responder bien claramente. Cuando les preguntan hasta qué punto van a dejar de gastar y van a empezar a capitalizar esta plata que se invierte en el mercado. Y no está claro, no Pero además de manera clara. Hay unas nebulosas bien importantes, porque cuando ellos hablan de capitalizar, ellos dicen que van a asegurar una rentabilidad. No sé, yo no entiendo que alguien pueda ser mago, No, eso no existe. Pero eso... No. La rentabilidad garantizada no existe. Habla con cualquier persona que trabaja en el mundo financiero y te diga, hoy tengo un negocio con rentabilidad garantizada. Te va a mirar. O sea, eso no existe. Esa cuestión no. Lo que ellos hacen es que, esto igual que Suecia, en las cuentas nacionales, ellos registran en estas cuentas nacionales lo que cada uno va cotizando, lo va registrando. Y como un registro, ellos le colocan una simulación de rentabilidad, una rentabilidad nocional que le ponen, que es ficticia, es para ellos llevar la cuenta. Entonces, si Juanita cotizó este año, dada esta cuenta nocional, esta cuenta ficticia, esta simulación de rentabilidad, su ahorro hubiera crecido, hipotéticamente hubiera crecido esta cantidad. Hubiera crecido a través de los años. Y una vez que Juanita se jubila, en base a lo que aportó su cuenta nacional y en base a esta cuenta ficticia, es ficticia porque la plata no se invirtió, sino que es ficticia, le entregan una promesa de pensión. Dice, Juanita, tú, dado tu cuenta nacional, aportaste esto, le agregamos esta cuenta, le sumamos esta rentabilidad ficticia y tenés este ahorro. Entonces, a base de este ahorro te vamos a dar una pensión. Eso es lo que son las cuentas nacionales. Es un poco lo que plantea el propio Daniel Stingo. La platita no es tuya, pero el Estado te va a garantizar un cierto monto. Así que te da, en el fondo, tú renuncias a tu libertad por seguridad, como concepto. Claro, va por ahí, y tampoco no es tan seguro, porque dicen que esta seguridad social, este 6%, es para garantizar pensiones, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, si tienes 20 años cotizado, te vamos a dar 0,1 UF por año cotizado. O sea, si conseguís 20, te vamos a dar 20 UF cuando te jubiláis. Es como que para garantizar pensión por año cotizado. Pero eso tampoco es cierto, esa garantía. Y eso mismo dijo Marcel en la entrevista en el fin de semana, y ocurre también en Suecia. Esa garantía por año cotizado puede caer. Si esta cuenta nacional que administra el Estado se dan cuenta de que la plata, le está faltando plata, porque las rentabilidades son malas, porque el mercado laboral está malo, entonces el mercado laboral formal está bajando, entonces le entran menos cotizaciones, o porque la población está envejeciendo, que eso pasa en Suecia, la población está envejeciendo, entonces tienen que pagar más pensiones y tienen menos trabajadores donde obtener la cotización. Cuando eso pasa, podría ocurrir en que este monto prometido, este beneficio que prometen las cuentas nacionales, baja. Entonces, esa seguridad que ellos dicen tampoco es tan cierta, también puede bajar, y de hecho pasó en Suecia durante la pandemia. Como la pandemia afectó tan fuertemente el mercado laboral formal, donde vienen los recursos de estas cuentas nacionales, los suecos fueron obligados a bajar las pensiones. Y fue un escándalo político en Suecia. Me imagino. A la gente le molestó, obvio, a nadie le gusta cuando te bajan los beneficios. Entonces tampoco es una seguridad tan cierta como lo quieren plantear algunos. En el tema de pensiones, ningún sistema está blindado, ningún sistema te da seguridad cierta. Hay una cosa clarísima, y un poco contrastando el sistema actual con todas las falencias que tiene, porque yo no voy a decir que no las tenga, las pensiones son bajas, y son bajas por baja cotización, por lagunas, por falta de mercado formal, todo lo que estábamos hablando. Y eso tiene otras cosas para mejorarla.
Pero un poco aquí, comparando digamos, las situaciones, la rentabilidad que dan hoy día las AFP es probablemente dentro del mundo financiero lejos la mejor. O sea, si tú, persona individual, querías invertir porque tienes una plata extra, no por pensiones, ponerla en APB o ponerla en cuenta 2 era lejos lo más rentable. Sí, han rentado bien la AFP. De hecho, incluso Mario Marcelo dijo en la entrevista del domingo, dijo, las AFP han tenido una buena rentabilidad en comparación con otros actores del mercado financiero. Por supuesto. No hay nada que hay que criticarlo eso. Entonces podríamos decir, el Estado es imposible que rente eso, o sea, vamos a rentar menos, vamos a hacer crecer menos la canasta y, por otro lado, tenemos cada vez más gente que vive más y tenemos cada vez menos gente que nace, es insostenible. Si el Estado que usa este 6% para pagar parte de reparto, no tienen cómo que rente más que si todo eso va a capitación individual. No se puede, financieramente no se puede. El trabajador, actual trabajador, le iría mejor si el 6% extra, si el 16, el 10 más el 6 va todo a su cuenta de captación individual versus a que si va un 10% a captación individual y un 6% va a cuenta nacional. Al trabajador le iría mejor si todo va a capitalización individual. Y eso también pasa en renta más, y en Suecia se ve lo mismo. Y aquí hay una pregunta, porque ya, eso está clarísimo, rentaría mucho más y sería ideal, pero eso implicaría que beneficiaría solo a los que tienen mercado formal. ¿Cómo podríamos aumentar las pensiones o dar pensiones a aquellas personas, aquellas personas que no están en el mercado formal? ¿Cuál sería la solución que tal vez sería mejor que la propuesta que está haciendo el gobierno, que a mi juicio es ideológica? Sí, mira, lo que quiere hacer el gobierno es algo muy legítimo, que es que las actuales pensiones autofinanciadas hoy, en Chile, de doctores jubilados es baja, autofinanciada, ¿cierto? Entonces ellos quieren aumentar las pensiones hoy. Entonces por eso hablan de que este 6% extra lo quieren usar para subir actualmente las pensiones. Yo creo que antes de hablar de este 6% extra para subir las pensiones, miremos cómo están las pensiones hoy con la pensión garantizada universal, con esta PGU que empezó a implementarse este año, ¿cierto? Esta PGU que le garantiza a toda la gente del 90% más vulnerable tener una pensión, entrar con una pensión equivalente a la línea de la pobreza, que son 194.000 pesos hoy. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo están los pensionados hoy después de esta PGU, después de esta pensión garantizada universal? Y una forma de evaluar las pensiones en Chile y en el resto del mundo son las tasas de reemplazo. Por supuesto. Que la tasa de reemplazo es que la pensión, es cuánto de la pensión actual del pensionado cubre su último sueldo, el sueldo de su último año o de sus últimos 10 años, justo antes de jubilarse, cuánto cubre. En la OECD, el promedio, y que es considerado bueno, es un 65%. O sea, la actual pensión cubre un 65% del último sueldo del trabajador. Claro, o sea, lo primero que tenemos que partir, que en los países desarrollados nadie pretende haber ganado lo mismo o ganar lo mismo pensionado que cuando era activo. No. O sea, gana menos. Gana menos. Pero gana bien. Un 65%. Sí, o sea, está bien. Vive. Ahora la pregunta es, ¿cómo está la tasa de reemplazo en Chile hoy con la PGU, los actuales pensionados? Yo hice el cálculo y me dio lo mismo que José Ramos. José Ramos es un académico y me dio igual que él, con una base que hay en la super de pensiones, que es muy buena. Es un poco más del 80% la tasa de reemplazo. Entonces ahí la pregunta es, la tasa de reemplazo hoy con la PGU están sobre la OECD. Y más encima ahora quieren este 6% extra, que es un peso al mercado laboral formal, ¿cierto? Un impuesto al trabajo, para seguir aumentando las pensiones hoy. Entonces yo creo que esa es la primera pregunta. Claro, pero ahí hay un tema que inmediatamente salta, porque tú dices ya, la tasa de reemplazo 80% es increíble. El gran punto es que los sueldos en Chile, no solo hablamos del mercado formal, que es precario, pero los sueldos son extremadamente bajos, porque cualquiera te diría, bueno, con eso no vive una persona. Entonces, el problema, en rigor, es otro. Son los sueldos bajos. Por eso. Ese tema no lo puede tocar tanto pero no es la reforma de pensiones. Claro. Tienen que hacer una reforma Esa es otra laboral, forma. una reforma de productividad, de educación, son cosas mucho más profundas, mucho más difíciles de solucionar y más estructurales. Por supuesto, pero a lo que voy es que
ese problema endémico, que es el problema real y profundo, no lo va a solucionar la reforma de pensiones. Y no se podría pretender que la pensión sea superior a, en el fondo, que supere a los sueldos anteriores, que eso es un poco lo que están aspirando. Entonces, lo que hay que atacar, el problema es otro. Aquí es como que, esto es como que te quebraste un brazo, pero te estás poniendo un yeso en el pie. Claro, exactamente. No está solucionando el problema. De hecho, y también hay otro dato que dice el gobierno, y que yo lo encuentro muy preocupante, y que ha pasado muy piola, pero yo estoy muy metida en pensiones, entonces, y me meto mucho en las pensiones de otros países, y cuando vi este gráfico del gobierno dije, pues esta cuestión no es sostenible. Ponían que con este sistema una mujer que recibe el salario 400.000 pesos, ponían, se cotizaba la mitad, y también un hombre, incluyendo un hombre, si cotizaban la mitad de su vida laboral, si cotizaban 20 años, la mitad, iban a tener, con todo el sistema, PGU aumentada, el 6% extra, bla, 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 con todo, iban a tener tasas de reemplazo cercanas al 100%. Sí. No puede ser un país, no existe ningún país en el mundo, o que yo conozca, que tenga finanzas ordenadas, finanzas sostenibles, en que le entreguen pensiones equivalentes al 100% de su sueldo estando jubilado. O sea, es utópico. Y trabajando la mitad, trabajando con el 50% de lagunas en su vida laboral. No se puede, esa cuestión no es sostenible. Entonces yo estoy esperando, tengo que leerme la reforma bien y meterme los números, pero no es sostenible que una persona que trabaje la mitad de su vida laboral tenga una tasa de reemplazo cercana al 100%. No, por supuesto que no. Suena lógico lo que estás planteando. Y entonces eso lo tiran en los matinales, van a televisión y lo muestran, y a nadie le hace ruido. Yo vi ese gráfico y dije, pues eso no está bien. Esta cuestión no puede ser sostenible, y menos si lo queréis financiar con un impuesto al trabajo, con el mercado laboral formal, donde va a achicar más todavía la torta. Entonces eso no está bien. Entonces, bueno, en los matinales vimos a a ministros de gobierno diciendo que 2 más 3 son 23. ¿O no? Bueno, pero hay que estar encima porque... No, por supuesto. Sí, pero cuando te hayas leído bien ya la reforma y ya le hayas hincado... Bueno, por eso, cuando ya le hayas hincado el diente, tú me avisas y volvemos a juntarnos para que nos expliques en manzana. Yo además quiero aprovechar de recomendarle a nuestros auditores, porque tú tienes unos hilos de Twitter fabulosos. Así que un poco para que te sigan, ¿cómo te llamas en Twitter? Porque has hecho una labor de bajar la economía en peras y manzanas. Yo creo que algo equivalente, porque el economista Flaite también ha hecho sus cosas ahí. Yo me acuerdo que no había nada mejor que las sopaipas cuando él explicaba. Ese Twitter es una maravilla, pero tú lo has hecho muy bien porque te empecé a seguir y me ha encantado. Sí, cuéntales cuál es tu Twitter. Cabezón, ahí me explico. También tengo Perspectiva, Observatorio Perspectiva. Ahí está más concentrado, estamos más enfocados en pensiones y mercado laboral formal. Hacemos algunos hilos explicando cuál es la situación de Chile, cuáles son los sistemas de pensiones en otros países del mundo, para sacar ideas, compararlas con Chile. Más que nada la idea es informar a las personas. Hay muchas también fake news dando vuelta, entonces la idea es contrastar esas fake news a través de Twitter. Y no solo de Twitter, también queremos impulsarnos en Instagram, qué bien. Para llegar al público más joven. Por eso estamos trabajando. Bueno, y cuando tengan el Instagram yo los posteo feliz, porque creo que toda la labor educativa hoy día es lo que más se necesita. Una de las cosas virtuosas que pasó después de octubre es que creo que la ciudadanía se ha ido educando mucho en temas políticos, en temas constitucionales, en temas económicos, precisamente porque ha aparecido tanto programa que ha intentado explicar con peras y manzanas algo que era como lejano, pero que es real. Sí, yo también tengo esa percepción que puesta estallido, la gente estaba más conectada con las políticas públicas, como que quiere entender más. Bueno, por eso yo aquí recomiendo a la Elisa M.E. Cabezón en Twitter, que tiene los hilos fabulosos, y apenas esté en Instagram yo lo voy a estar posteando para que todos lo sigan, porque vamos a estar atentos. Y cuando te hayas leído el mamotreto, bueno, te invitamos de nuevo para que podemos ponerle al programa desmenuzando el mamotreto. ¿Te parece? Sí, hay que hacer esa pega. Hay que hacerla, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Elisa, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo martes. Gracias, Magdalena.
Muchas gracias por la invitación.